y vamos a ir al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 18, del versículo 6 al 9. Mateo 18, versículo 6 al 9. Aproveche a buscar su vasito de agua. Debería haber una máquina de café helado al lado, pero con agüita por mientras. No alcanza por supuesto acá. ¿Ya? Entonces vamos a Mateo 18, versículos 6 al 9. Mateo capítulo 18, versículos 6, 7, no, Mateo 18. Mateo 18, 1, 1 y 1, 8. ¿Ya? Usted busque su Biblia. Del 6 al 9. Si no tiene celular, puede prender el celular también. Dice la palabra del Señor: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que suceda, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Está un poquito fuerte hoy de la palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos tu misericordia, Señor. Ayúdanos a poder entender el sentido que tú nos quieres dar a este pasaje, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, a que podamos recibir lo que tú nos quieres entregar. Señor, necesitamos de ti. Señor, que tu Espíritu Santo que está presente aquí con nosotros y en nosotros, Señor, sea quien revele tu palabra a nosotros, Señor. Que podamos entender lo que tú nos quieres decir y que cada uno de nosotros, cuando salgamos de esta iglesia, Señor, sintamos que hay algo que tú nos estás motivando, que tú nos estás llevando a obedecer. Señor, tu palabra es viva y eficaz y nos puede hablar a todos nosotros, Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor. Háblanos, que queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es un poco fuerte el pasaje porque está hablando de la tentación. Yo le puse como título la gangrena del pecado, pero verdaderamente debería haberle puesto la gangrena de la tentación. Y está refiriéndose a un problema de la tentación que nos provoca pecar. Porque el gran problema de nosotros es el pecado, ¿o no? A ver, por favor, que levante la mano el que esta semana no pecó. Bien, excelente. Si alguien ya levantado la mano, lo mando al psiquiátrico o lo mando a la iglesia al frente. Uno de dos. No, pero todos hemos pecado. Nuestro problema es el pecado. Luchamos con el pecado. Quizás algunas personas digan, pero es que yo no maté a nadie, en verdad, no matamos a nadie esta semana con nuestras manos o con armas, pero sí quizás con nuestras palabras. A alguien le dijimos algo doloroso, algo triste. Entonces el pecado es el gran problema del hombre que le impedía antes relacionarse con Dios. ¿Ya? ¿Quería el hombre? No, el hombre no quería. Dios quería relacionarse con el ser humano. Dios quería ayudarnos, amarnos, cuidarnos, protegernos, enseñarnos, guiarnos, darnos vida. Dios quería, pero no podía, porque el pecado se lo impedía, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces Él envió a alguien, a su propia carne, a su propio Hijo, a morir por nosotros, que es Jesucristo. Entonces Él vino a morir ¿para qué? Para pagar por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar con Dios, escuchar la voz de Dios, sentir a Dios,
tener una relación con Dios, poder entregar nuestra vida a Dios y poder recibir la revelación de Dios. Pero a pesar de que Cristo vino, la gangrena, esta enfermedad, ¿por qué le puse gangrena? Porque estaba estudiando y veía que la gangrena es una enfermedad que está provocada por problemas circulatorios o por bacterias y que afecta una parte del cuerpo y lo mata. Hace que no haya irrigación sanguínea. Entonces se muere un pedazo de una parte del cuerpo y además de morirse, cuando se muere se empieza a descomponer. Y el pecado es así. El pecado penetra en nuestras vidas, el pecado nos seduce, el pecado nos atrapa y nos empieza a hacer dormir hasta que nos mata. Entonces por eso tenemos que tenernos a un margen el pecado. Es verdad, todos hemos pecado, pero no podemos vivir en el pecado, porque si no el pecado nos va a alejar de aquí. Yo me acuerdo que durante la semana hablé con varias personas y me acuerdo que hablé con una y le decía, mira, el pecado al principio es como algo que uno como que le gusta y uno piensa como que no es tan malo, porque si el pecado fuera malo o fuera asqueroso así, nadie lo haría. ¿Ustedes creen que cuando me comí 3 hamburguesas? No, les voy a contar, esa no se la voy a contar. Pero fue pecado. La gula es pecado, este es mi gran pecado. Pero cuando uno comete un pecado, uno al principio siente como que es muy rico. Yo he escuchado personas que han dicho, no, si el doctor me prohibió estrictamente que coma esto, que coma esto otro, ya, que bueno, usted no lo come, igual lo como. Inclusive lo he visto a algunas personas comiendo y dicen, no, si voy a comer este pedacito nomás, pero no lo como más. Y comen el pedacito y después al otro día se siente pero. Porque el pecado es rico al principio, pero destruye, enferma. Es como la muerte en frío. Cuando la gente muere con el frío, la gente empieza a dejar de sentir sus miembros y empieza, al principio es mucho dolor. Después de mucho dolor empieza a dejar de sentir sus miembros y se empieza a quedar dormido. Y se va, se muere. Entonces, este pasaje está hablando que Jesús está colocando un énfasis muy fuerte para que los discípulos entiendan que la tentación es terriblemente mala porque nos va a llevar a pecar. Y el pecado es nuestro gran problema. Entonces, comenzamos con el primer versículo, el versículo 6. Dice, es muy terrible ser de tropiezo. Es muy terrible ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque dice, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundiera en lo profundo del mar. Y lo hundiera en el profundo del mar. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es terrible que alguien haga pecar a otro. Habla de la palabra que usa ahí. Dice, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños. Esa palabra está referida a alguien de muy poca edad, pero también está referida a los discípulos. De cuando un maestro tenía discípulos, les decía mis pequeños, mis niños o mis hijos. Entonces podía ser que esa palabra Jesús la estaba refiriendo a los cristianos nuevos, pero también a los niños. Entonces puede ser utilizada para los dos. ¿Por qué? Porque da la impresión que a través de todo el pasaje Jesús está poniendo un énfasis a sus discípulos que tomen atención sobre la gente recién convertida. Entonces lo primero que les dice Jesús, les dice, más le valdría que se colocara una piedra de molino. ¿Qué es lo cómo lo hacían? ¿Cómo molían el grano? En esa época habían 2 piedras, una piedra grande y otra piedra un poco más chica que estaba arriba, que tenía un orificio donde le echaban el grano y donde la mujer la movía con fuerza y iba moliendo el grano, y el grano iba saliendo hacia afuera molido. Entonces, esa piedra no era, porque la palabra que ocupa el original es la piedra, el mismo tipo de molino, pero la piedra que es tan grande que necesita que un burro la mueva. Entonces está diciendo que la persona que hace pecar a otro,
que hace tropezar a otro, le sería mejor que se pusiera una piedra, esas grandes, amarrada a su cuello y lo tirara a lo profundo del mar. Jesús está haciendo una exageración. Está haciendo una exageración porque quiere que los discípulos entiendan lo terrible que es hacer pecar a otro. ¿Y por qué uno va a querer hacer pecar a otro? ¿Qué me va a motivar a hacer pecar a otro? A veces uno ve en las películas, y debe pasar en la vida real, que alguien que quiere el puesto del que está arriba, lo hace que comete errores. Cosa que él baje y él pueda subir. A veces cuando la gente ve a alguien que está bien, le molesta que esté bien. Entonces lo hace pecar para que esté mal. Hay una infinidad de cosas que de repente nuestra misma rabia, nuestra misma molestia puede hacer, o puede hacer que deseemos que otros pequen. Pero lo que está queriendo decir Jesús, está queriendo decir que es terrible. ¿Por qué? Porque está destruyendo una persona. Antes que tú destruyas, mejor destrúyete tú. Y mira, le vamos a fijar en un detalle. Miren, vamos al versículo 1 de ese capítulo. Para poder saber por qué Jesús dijo algo tan drástico. Capítulo 18, versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya empezaron los discípulos, siempre ¿Saben lo que? Si ustedes se fijan en los últimos capítulos, los capítulos que están atrás de ese, 17, 16, 15, se van a dar cuenta que Pedro es mencionado muchas veces, como 12 veces, en distintas. Entonces, de seguro Mateo, al escribir, está queriendo colocar el énfasis. Los discípulos están de seguro cansados que Pedro siempre está ahí en el primer lugar. El que habla es Pedro. Cuando le fueron a pedir el tributo a Jesús, ¿con quién hablaron? Con Pedro. Entonces, los discípulos, de seguro, Pedro está viejito, es pescador, yo tengo más conocimiento, entonces ya, vamos a aclarar todo, porque yo harto me he esforzado, entonces ya Jesús, aclare la cosa antes de que empiece, por favor, dinos, ¿quién va a ser el mayor en tu reino? Entonces ahí cuando Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús toma a un niño y le dice, lo pone delante de los discípulos, ya, el que no sea como él, ¿qué va a pasar con él? El que no sea como un niño, no entrará al reino de los cielos. Y está hablando de la humildad de un niño, porque los discípulos no estaban siendo humildes. Y están diciendo, y el que recibe a un niño, a mí me recibe. Y el asunto es, está diciendo, discípulos, déjense de preocuparse de ustedes. Discípulos, déjense de pensar en ustedes mismos, porque si ustedes están pensando en ustedes mismos y solamente en ustedes, de seguro van a pasar a llevar a uno de mis pequeñitos. Y si pasan a llevar a uno de mis pequeñitos, mejor les sería que se amarraran una piedra grande en el cuello y se tiraran al fondo de la mar. Está poniendo una advertencia. Está diciendo, tengan cuidado. Actúen con humildad. El que es grande en el reino de los cielos es alguien humilde. ¿Se han fijado que cuando nos ofenden, alguien lo ha ofendido por acá? ¿No? Ya no levanten la mano ya. Pero, ¿qué pasa cuando nos ofenden? Cuando nos ofenden, pero ¿cómo a mí me dijo eso? ¿A mí? Yo que soy tan hermoso, ¿no? Por favor, no se ríen, por favor. Ya, por lo menos mi mamá me decía que era hermoso. ¿Cómo me ofenden a mí que yo tengo este lugar aquí arriba, acá arriba? ¿Cómo no puede rebajarme al ofenderme? ¿Por qué? Porque nosotros siempre andamos buscando nuestra posición.
Siempre andamos buscando nuestra posición. Desde que entramos al colegio tratamos de buscar nuestra posición. ¿Por qué? Porque a veces, hoy en día los colegios son como una selva y el que uno tiene que, de una forma u otra, tener su posición para que no lo pasen a llevar. Pero cuando llegamos a Cristo, Jesús dijo que el que quiere ser el primero va a ser el último. El que quiere ser el más grande va a ser el esclavo de todos los demás. Entonces Jesús le está diciendo, tengan cuidado, no se preocupen de ser el más importante, preocúpense de no ser de tropiezo de uno de mis pequeñitos, porque si son de tropiezo, les conviene que se amarren la piedra y se vayan a lo profundo de la mar. Eso de profundo de la mar, ¿saben por qué? Porque era terrible, para los judíos era algo terrible. Ustedes saben que los judíos no eran grandes navegantes y no les gustaba mucho el mar. Entonces una muerte que para ellos les daba terror era morir ahogados en el mar. ¿Se acuerdan los discípulos cuando estaba la tormenta con Jesús? A pesar que varios eran pescadores, se asustaron igual. Entonces por eso el énfasis que hace Jesús. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no hacer tropezar a alguien. ¿Por qué? Porque nos van a estar mirando. ¿Quiénes son los que más nos miran? Son nuestros hijos. Y es triste porque a veces tratamos de hacerlo bien, pero lo hacemos mal. Luchamos por ser buenos padres y nos equivocamos. Pero hagámosle el empeño y pidámosle ayuda a Dios, que no seamos de tropiezo, principalmente para la gente que más nos ama, que es la que nos rodea. Pero el Señor no quiere que seamos de tropiezo para nadie en este lugar. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? ¿Quiere ser de tropiezo usted? No, bien. Porque atrás tenemos unas piedras grandes, no son de molino, pero son grandes. No tenemos que ser de tropiezo. Segundo, vamos al siguiente versículo 7, igual de suave. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Hay un ay. Segundo punto, la tentación es inevitable. ¿Por qué? Porque recibimos tentación de todos lados. Vamos en el metro, tentación. Prendemos la tele, tentación. Llegamos a la casa, tentación. Llegamos al trabajo, tentación. En todos lados nos están tentando de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere alejar de Dios. Acuérdense que está el espíritu de este mundo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay agentes del enemigo que están rodeándonos y que nos conocen. Saben cuáles son nuestras debilidades, saben cuáles son mis debilidades. Entonces, como saben cuáles son mis debilidades, el enemigo sabe cuál es, me va a tentar para que yo peque. Porque sabe que mientras más yo peque, más me voy a enfriar, más me voy a alejar de Dios. Y mientras más me alejo de Dios, más me alejo de lo que me alimenta, de lo que nos da vida. Entonces, aquí Jesús coloca un ay. Cuando se coloca ay en la cultura judía, habla de dolor, pero también habla de advertencia. Es decir, hay un ay, pobre del qué. Hay una advertencia y hay una doble advertencia. Ay del qué está colocando en tentación. En el mundo hay tentación, sí, es inevitable la tentación. Somos rodeados con la tentación. Somos rodeados con las cosas. Yo me acuerdo una vez que hace años atrás, que yo hablaba con un hermano y trataba de entregarle algunas lecciones, yo no sé cuántos años atrás, muchos años atrás, y yo le trataba de entregar pequeñas lecciones que creía que era importante para su relación con Dios y para su relación con su familia. Y yo ya le compartía y le hablaba y después iba a hablar con él y me decía, oh pastor, sabe que estuve pensando que sería espectacular que pudiéramos hacer un seminario teológico, y me empezaba a contar, pero tremendo sueño, tremendo castillo. Y eran cosas buenas, seminario teológico, hogar de niños, hogar de ancianos, tenía muy buena idea. Pero después cuando yo le preguntaba sobre lo práctico, sobre lo que le había enseñado, no se acordaba.
Entonces volvía a enseñarle las nuevas lecciones. Y después, cuando lo volví a ver, nuevo sueño. ¿Cuál era su tentación? Construir castillos en el aire. Y porque construía muchos castillos en el aire, no podía pensar lo que estaba sucediendo aquí en la tierra. A veces la tentación no va a ser algo malo, va a ser algo que aparentemente es bueno. Pero si eso me está alejando de la voluntad de Dios, si esa tentación me aleja de lo que Dios quiere, no es buena. Estuve conversando con una persona de otra ciudad y cuando me hablaba de una amiga y me decía, pucha, estoy orando por mi amiga porque no está viniendo a la iglesia y, pucha, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? No sé. Y me animaba a que yo orara también por su amiga. ¿Y qué pasa? No, es que ahora tiene un amigo y el amigo le dice, no, ¿para qué vas a la iglesia si tú eres tan buena? Pero si tú eres súper buena, tú no necesitas, tú trabajas mucho, descansa, no vayas a la iglesia, descansa, necesitas descanso, tú trabajas mucho y eres tan buena. ¿Y saben qué provocó? Que dejara de ir a la iglesia. Su nueva amistad le dijo que se cuidara. Se estaba cuidando físicamente, pero había algo que se estaba enfriando. Entonces tengo tarea para seguir orando por esa persona. ¿Por qué? Porque hay algo que le está alejando de Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos aleja de Dios? ¿Se han fijado que de repente estamos muy bien, como que estamos luchando y estamos buscando a Dios y leemos la Biblia y como que la entendemos completamente y nos sentimos super power? Yo soy como Superman de Dios, así, el super cristiano, SC, super cristiano. Y otro día me siento como un gusanito pequeño. No, si yo no logro nada, yo no puedo. No, si yo no sirvo. Entonces hay un proceso de entre uno al otro. Y está nuestra relación con Dios. Porque Dios quiere que estemos en el medio. Que entendamos que nosotros no somos supermanes, pero que entendamos que tampoco somos gusanitos. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, que Él sí lo puede todo. Y la tentación nos va a querer tirar a los extremos, para que yo trate de pelear solo o para que yo no quiera pedir nunca ayuda. No, en el centro. Yo tengo que estar acompañado, primero con Cristo, segundo con mis hermanos, por supuesto, antes con nuestra familia, para avanzar. Y todos necesitamos ayuda. Aquí todos necesitamos ayuda. Todos disfrutamos del compañerismo. Disfrutamos de una palabra agradable. Disfrutamos de un ánimo. Disfrutamos de un saludo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? Está diciendo Jesús, ay del que provoca la tentación. Ay del que provoca que la gente peque. Ay del que provoca que se alejen de mi voluntad. ¿Qué es lo que a nosotros nos aleja de la voluntad de Dios? ¿La televisión? A mí antes me alejaba un poco de la voluntad de Dios la televisión. Pero Dios mandó algo muy práctico para poder neutralizar mi amor por la tele. Mandó a mis hijos. Ahora yo no soy dueño de la tele. Yo tomo el control remoto y lloran los dos. Entonces ya lo dejo a un lado. ¿Y saben qué? Un día mi hermano cambió su tele. Cada vez se compra una más grande. Algún día va a tener que cambiar la casa porque no le va a caer más tele, porque siempre está comprándose más. Ya. Por favor, borra eso para que no lo escuche mi hermano. Entonces me regaló su tele antigua. Y llega y dije, genial, voy a poder ver los goles. Porque si hay algo que me gusta, mi hijo sabe, porque me enojo un poquito cuando no puedo ver los goles, pero un poquito. Entonces dije, voy a poder ver los goles tranquilo porque mi hermano me regaló la tele antigua de él, entonces lo voy a meter en mi pieza y ellos van a poder ver la tele que está en el living tranquilo y genial. Ya estaba pensando en comprar un
una base para poner mi tele. Y dice, a ver, ¿cuál base compro? La que tiene brazo, la que se mueve así. Tenía pero todo mi plan en mi mente. Y justo antes de llegar la tele, se echa a perder la nueva. Una semana antes que llegara la tele a la casa y se echa a perder. Y tuve que poner la tele que me dio mi hermano en el living. Y reflexioné. Primero dije, cáspitas, qué alegría me da. Estoy tan feliz después de todos los planes que hice. No fue mi primera reacción. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Justo yo que quería, hasta pensaba comprar un PlayStation para tener en mi pieza. ¿Por qué? Esa es la primera reacción, tengo que ser sincero, me molesté. Ay, que por qué Dios a veces me hace pasar. Y cuando menciona a Dios, ahí como que, se me empezó a alumbrar la ampolleta. Tentación. Entonces, mi hijo por un lado, yo por el otro. Ellos encerrados en sus monitos, yo encerrado en mis partidos. Tentación. Wow, no me pasó algo malo. Me pasó algo bueno. Dios, en su misericordia, no permitió que la tentación entrara a mi dormitorio. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos aleja? ¿Qué es la tentación que nos hace estar más lejos de lo que Dios quiere para nuestra vida? Aquí dice que hay un ay para esas personas, porque también nosotros podemos ser de tropiezo para otros. Yo puedo alejar a una persona. Oye, vamos el domingo a la iglesia. Oye, pero es que el domingo tengo que ir a tal lugar, acompáñame, vamos. El siguiente, vamos el domingo a la iglesia. No, es que este domingo voy a ir a la playa, pero te invito. El otro domingo, oye, vamos a la iglesia. No, pero es que vamos al cine. Y así empezamos a colocar, y nosotros podemos ser un tropiezo. Nosotros podemos ser un tropiezo para nuestros hijos, podemos ser un tropiezo para nuestra esposa, podemos ser un tropiezo para nuestro amigo, podemos ser un tropiezo también. Cuando nosotros alejamos a la gente de la voluntad de Dios. Por eso es importante que siempre analicemos cómo nos estamos comportando, para que nosotros no seamos un tropiezo. Es inevitable, pero van a haber tentaciones, siempre. Y me gusta mucho, puse varios pasajes de la Biblia que me llaman la atención por este tema, pero hay uno que es muy gráfico, en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Es muy gráfico este pasaje. Primero Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Están hablando de querer enriquecerse. ¿Por qué? Porque cada día va creciendo su amor al dinero. No es aquí, este es el pasaje que nosotros mencionamos, que no es el problema del dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia relata que muchos personajes fueron ricos y tenían dinero. El asunto es cuando es nuestro amor al dinero que nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros. Nuestro amor al dinero, que siempre estamos pensando que tener más. Si tenemos una casa de 7 piezas, queremos una de 10. Si tenemos una piscina de 20 metros cuadrados, queremos una de 40 metros cuadrados. Y cuando tenemos una de 40 metros cuadrados, queremos una de 60. Ese escalar que no nos deja nunca estar tranquilos, posiblemente puede ser porque en nuestro corazoncito el bicho del amor al dinero puede estar afectando. Yo ya conté este testimonio, pero me gusta mucho y lo voy a contar de nuevo.
En un seminario que estuve en Temuco, el predicador hablaba de un hombre que conoció en Colombia, que él colocó una pastelería. Y le empezó a ir muy bien. Pero él, además de prosperar en su pastelería, prosperaba en su relación con Dios. Y el mejor día de él para vender pasteles era el día domingo. Entonces, se dio cuenta que la pastelería le impedía poder asistir a la iglesia. Y algunos de las personas que trabajaban con él también no podían ir a la iglesia. Entonces él tomó una decisión. Y tomó la decisión de cerrar el día domingo. Entonces dijeron, pero ¿cómo vas a cerrar el día domingo? Si es el día que venden más pasteles. Porque la gente está libre y te va a visitar y va a buscar torta y comparte con la familia. Pero ¿por qué no lo voy a hacer? Porque quiero servir al Señor y porque Dios para mí es más importante. Y lo hizo. Y cerró el día domingo. Y impresionantemente el día sábado empezó a vender el doble. Y empezó a vender más de lo que vendía antes. Porque a la gente le gustó lo que hacía y empezó a comprar. Pero este hermano hablaba de Jesús mucho y testificaba mucho. Entonces, ¿qué pasó con sus empleados? Se empezaron a convertir. Y ya la mayoría de sus empleados era convertido. Entonces tomó una decisión. Voy a cerrar domingo y lunes. Yo le pregunté, ¿pero por qué vas a cerrar domingo y lunes 2 días a la semana? Porque el domingo casi todos mis hermanos van a la iglesia. Casi todos mis empleados van a la iglesia. Y quiero que pase tiempo con la familia. Entonces, domingo y lunes. El asunto no es el dinero. Es el asunto del amor al dinero. Porque hay gente que es pobre, que no tiene nada y que también tiene amor al dinero. Porque dice, si yo tuviera este dinero, yo haría esto. Si yo tuviera tal cosa, no, yo haría. No, si yo serviría al Señor si tuviera. No es si tuviera. Porque no es lo que vamos a tener lo que cambia nuestra vida. Es lo que ya tenemos. Cristo Jesús, Él cambia nuestras vidas. Y todo lo podemos en Cristo. No hay nada que nos falte en Cristo Jesús. Lo otro es secundario, lo que nos rodea. Entonces, tengamos cuidado porque la tentación viene de muchas partes. Pero hay algo muy grandioso. Y lo vamos a ver en el siguiente punto. Tercer punto, yo le puse, mejor es cortar por lo sano. Es una frase, no sé si alguien la conoce, cortar por lo sano. Es una frase también que está relacionada con la gangrena. ¿Por qué? Porque cuando la gangrena no se puede detener, empieza a avanzar, entonces llega y dice, ya, cortemos, pero cortemos donde está sano. Entonces, si tengo gangrena aquí en la mano, van a buscar dónde hay tejido sano y cuando hay puro tejido sano, ahí cortan. Entonces, cortar por lo sano. Tercer punto, le puse, mejor es cortar por lo sano. Versículo 8 dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Pero lo más maravilloso es entender que Cristo Jesús nos puede ayudar a vencer la tentación. A vencer eso malo que está ahí carcomiéndonos y que nos quiere carcomer más. Porque en Cristo Jesús podemos vencer. ¿Usted cree que puede vencer en Cristo? Amén. Oremos por los otros que no creen, pero por los que creen, amén. Sí, Cristo nos puede ayudar a vencer la tentación. La Biblia nos muestra que sí podemos vencer la tentación. En Cristo Jesús tenemos la fuerza y tenemos la sabiduría para vencer la tentación. ¿Qué es lo que le dice Jesús a los discípulos cuando estaban en Getsemaní? Cuando estaban en Getsemaní le dice a los discípulos, velad, llorad, ¿para qué? Para que no entren en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es floja. No, débil dice, pero entre débil y floja. Nuestra carne es débil. ¿Por qué? Porque una vez me gustó mucho una prueba, hace años que estaban recién haciendo los estudios de la inteligencia emocional. ¿Y qué es lo que hacían?
colocaban un Kinder Sorpresa en una mesa, en medio de una mesa, y colocaban un niño, le estaban haciendo una entrevista y le decían, ya, mira, cuando terminemos la entrevista yo te voy a dar este chocolate que está aquí. Pero cuando terminemos la entrevista, entonces empezaban a hacer entrevistas, un par de preguntas, y decía, ya, yo tengo que ir y volver. Cuando vuelva, yo te voy a dar el chocolate. Entonces la persona se iba, ¿y qué es lo que pasaba? ¿Qué creen que pasaba? A ver. El niño empezaba a mirar para todos lados y después lo miraba el chocolate y seguía mirando a otro lado. Y después de que mirara el chocolate, lo empezaba a tocar y jugar con el chocolate y lo movía para allá y para acá. Y seguía mirando a otro lado y después lo volvía y lo tomaba ya y miraba el chocolate y lo abría y se lo comía. No todos los niños hicieron eso. Hubieron niños que se aguantaron y miraban el chocolate, algunos lo tocaban, pero no se lo comieron. Entonces, ¿qué la teoría era? Que los niños que no se comían el chocolate tenían más posibilidad de lograr metas. ¿Por qué? Porque tenían un control más grande sobre sus emociones. La verdad es que para Cristo todos podemos tener control sobre nuestras emociones. Cristo Jesús cortó la cadena de pecado en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Pero además de cortar las cadenas del pecado, Cristo Jesús puede fortalecernos en la área que somos débiles. Y Cristo Jesús nos puede dar la sabiduría para saber qué es lo que está mal en nosotros. Por eso ahora Cristo Jesús, como está siendo drástico con sus discípulos, le está diciendo, discípulos, miren, lo que ustedes están haciendo está mal. Por eso tengan mucho cuidado. Si ustedes sienten que esta mano es la que le está causando, córtensela. Si esta mano le está causando esta tentación tan grande por el pecado, córtensela. Porque es mejor que te corten las manos que te vayas al infierno. Si los pies, córtatelos. Si son tus ojos, sácatelos. Entonces está siendo drástico. ¿Pero por qué? Porque sabe que necesitamos luchar contra lo que nos tiente, contra lo que nos arrastra hacia el pecado. La tentación que yo tengo quizás es distinta a la tentación que tiene usted. Pero todos somos tentados. Ahora, ¿cuál es la tentación que estamos abrazando? ¿Cuál es la tentación que estamos llevando a nuestra casa? ¿Cuál es la tentación que estamos alojando en nuestro cerebro? Esa hay que sacarla, hay que renunciar. A mí me gusta Pablo, en 1 Corintios, me encanta. Pablo empieza a hablar de la idolatría. En 1 Corintios 10, 12, 13 y 14. Le habla sobre la idolatría y le dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Nadie puede decir, no, si yo estoy bien, estoy firme, porque el enemigo a ese le va a querer dar más. Y después dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es decir, Pablo nos está dando una promesa. Dios no nos va a permitir que el enemigo nos tiente más de lo que podamos aguantar. Si estamos siendo tentados, tenemos por seguridad que el poder de Dios nos puede dar la victoria para vencer la tentación. ¿Ya? Entonces Pablo está asegurando, Dios nos puede dar el poder para vencer la tentación. Nadie puede decir, no, yo pequé porque soy débil, porque no, es que yo no pude aguantar. No, si usted dice eso y es verdad, es porque no es cristiano. Porque todo cristiano tiene el poder de Cristo. Nosotros no vencemos por nuestro poder, no vencemos por nuestra propia fuerza, no vencemos por las capacidades que tenemos, vencemos por el poder de Cristo en nosotros. Y si no queremos obedecer a Cristo, hemos perdido, pero perdido porque no nos hemos sujetado de la mano de Cristo. Jesús dijo que separado de mí, nada podemos hacer. Entonces, Pablo le está diciendo, ustedes pueden aguantar y Dios no le va a mandar una tentación más grande. Y cuando llegue la tentación, Dios le va a dar una salida, un lugarcito por donde se pueden escapar.
Atentos, atentos. Porque Dios le va a dar una salida para que ustedes puedan escapar de la tentación. Y me gusta el 14. El que le dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan. Huyan. Ese pecado específico era la idolatría. ¿Cuál es el pecado cual yo tengo que huir? Yo lo sé. ¿Cuál es la tentación que me cuesta dejar de lado? Yo la sé. ¿Cuál es la que le cuesta a usted? ¿Cuál es la que tiene que cortar? ¿Cuál es la que tiene que huir? Por eso, la tentación se puede vencer. En Cristo Jesús sí se puede vencer. Pero hay que huir. Quizás hay una amistad que está causando un daño. Una amistad que me está haciendo pensar y pensar y pensar cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué pasa si yo pienso y pienso cosas que no le agradan a Dios? Tarde o temprano las voy a terminar haciendo. Me gusta mucho porque Dios habla de las manos, los pies y los ojos. Y yo me imagino que es como los ojos porque me muestran a lo codiciable. Y los pies me dirigen hacia lo codiciable y la mano es que me hace tomar lo codiciable. Entonces hay que cortarlo. Porque tenemos un tesoro precioso. Cristo Jesús murió en la cruz para darnos algo hermoso, algo que es espectacular, invaluable, no tiene precio. Es la vida eterna. Es el regalo de estar una eternidad con Dios. ¿Usted alguna vez ha sentido la presencia de Dios fuerte? Le digo que cuando usted esté en el cielo lo va a sentir 100 veces más. Y no va a ser un ratito corto, una vez cada 20 años, cada 10 años, una vez al año. No, lo va a sentir todos los días. Porque la presencia de Dios va a inundar al ser humano. Y vamos a desperdiciar ese regalo. Vamos a desperdiciar lo hermoso por lo cual Cristo Jesús pagó en la cruz por una tentación. Por eso no, mejor cortemos. Cortemos lo que está provocando eso. Cortemos lo que nos está arrastrando. Cortemos lo que nos está tentando. Cortémoslo de raíz y huyamos, como dice Pablo. Porque sí, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que reconocerlo. Nuestra carne es débil. Jesús fue muy drástico en este pasaje. Nos habló de esto terrible, que es la tentación. No quiere que seamos de tropiezo. Él quiere que nos preocupemos del prójimo, pero tampoco quiere que nosotros seamos de tropiezo para nosotros mismos. Ahora depende de quién, de nosotros. Cristo lo hizo. Cristo dio su Espíritu sobre nosotros. Cristo nos dio su palabra. Cristo nos dio sus promesas. Y ahora Cristo nos dio una advertencia. Y nosotros tenemos que evaluar esa advertencia. Meditemos en el Señor. Y pensemos si hay algo que nos está alejando de Él. Nos está alejando de su voluntad. Nos está alejando de su amor. Nos está alejando de lo que Él nos quiere regalar. Y que nosotros todavía no podemos abrazar. Oremos al Señor.